Todos los hermanos y amigos y público que escuchan este domingo este mensaje. Vamos a pedir al Señor Jesucristo que nos bendiga, al Espíritu Santo que dirija mi vida para hablar conforme Él quiere y que les dé a ustedes sabiduría y entendimiento para que puedan entender este mensaje. Señor Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, dirige mi vida. Dirige mis palabras, dirige mi mente para poder expresar lo que tú tienes preparado. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo. Bendice a los que están escuchando. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a complementar hoy día la segunda parte de Apocalipsis 19. Sobre las bodas del Cordero, su segunda parte. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de quién es la novia. Concluimos que Israel espiritual es la novia. Bien, hoy vamos a continuar leyendo todo este capítulo 19 y hay tres cosas interesantes que comentar. Una de ellas, la primera, la que sale es la gran multitud. Porque ahí nos dice el versículo 1, y una gran multitud. ¿No? Vamos a leerlo para que ustedes puedan comprenderlo, entenderlo, y si tienen sus Biblias pueden abrirlos, o si no, con su hojita, apunten ustedes allí lo que entienden y lo que no entienden. Estamos para conversar, dialogar alguna vez. Dice versículo 19, capítulo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya. El humo de ellos sube por los siglos de los siglos. Y el versículo 6 nos dice, y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vemos que dos veces, tanto en el versículo 1 y 6, se menciona a una gran multitud. Una interrogante, ¿quién es esta gran multitud? Habremos visto en otros pasajes bíblicos, tanto en Apocalipsis como en otro lugar, para saber a quién se refiere, porque es interesante saber quién es esa gran multitud, a quién se refiere Dios cuando habla de una gran multitud en el cielo, que ya están allá en su presencia. Y esta gran multitud es la que va a ser la novia. Pero vamos a ver un fundamento bíblico, no solamente palabras que yo hable, con fundamento bíblico, ver dónde dice respecto a esta gran multitud. Vayamos a Génesis, por favor. Los que tienen su Biblia hablan Génesis en el capítulo 12, el primer sitio bíblico donde vamos a encontrar respecto a esa gran multitud. Y vamos a ir caminando a través de Génesis 12, 13, 15, que se refiere a una gran multitud. Génesis 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí empezamos a ver el llamado del padre. Va a buscar de un padre a otro padre, como dijimos la semana pasada, a buscar que ese padre, su hija, sea la novia del Cordero. Entonces aquí vemos que Dios está buscando como padre al padre de la novia, según el matrimonio judío, porque tiene que cumplirse
tan igual como es el matrimonio judío, si no, no vale los fundamentos que podamos hablar. Oh Señor. Y vemos acá que nos dice que Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham. Él vivía en la tierra de Ur. Ahí lo fue a buscar a Abraham de padre a padre, para que la hija de Abraham sea la novia del Hijo de Dios. Y versículo 2, para ir al tema de esa gran multitud. Y haré de ti una nación grande. ¿Qué significa? Una nación grande, una multitud, ¿no? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Como vemos aquí, vemos que Dios le llama a Abraham para que forme un pueblo, no de un pueblo que lo va a ir a juntar de acá, de allá, de su propia genética. Y ese pueblo que formaría era la novia del Hijo de Dios. Vamos avanzando un poco más, leeremos Génesis, por favor, Génesis 13, versículo 16, que nos dice, y aquí sí, escuchen bien y apunten bien, aquí habla de una gran multitud, ¿no? Entonces dice, versículo 16 del capítulo 13 de Génesis, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también contará tu descendencia. Pues aquí nos está diciendo que la descendencia de Abraham, Abraham era primero, de Abraham, sería como el polvo. ¿Puedes contar el polvo? Dice Dios. Imposible. No podemos contar el polvo. Entonces está refiriéndose a una multitud que no se puede contar. Vamos en otro versículo a leer. Leemos ahora Génesis 15. Les dije que vamos a ir mirando Génesis para que demuestre bíblicamente a quién se refiere esa gran multitud que dos veces está en el capítulo 19, en el versículo 1 y en el 6. Entonces aquí encontramos en el capítulo 15, versículo 5, que nos dice, lo llevó afuera y le dijo, o sea, Dios, Jehová, el Padre, llevó afuera, en un atardecer posiblemente, a Abraham. ¿Y qué le dijo? Mira ahora los cielos. Comenzó Abraham a mirar los cielos. ¿Y qué le dijo? Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Entonces la palabra gran multitud o multitud que encontramos en Apocalipsis 19 se está refiriendo a esto. Cuando el padre busca novia para su hijo, va al otro padre y ahí le dice, tu descendencia será una multitud que nadie puede contar. ¿Por qué? ¿Podemos contar las estrellas? Indudablemente que no. Y así vamos a ir mirando la palabra multitud desde el Génesis hasta el Apocalipsis, refiriéndose hasta acá a Abraham y su descendencia. Capítulo 17. Vamos a leer versículo 4. ¿Qué nos dice? ¿No? He aquí, mi pacto es contigo. El pacto del Padre Jehová con el Hijo, con el papá Abraham. ¿Pacto de qué? Un pacto de matrimonio entre los hijos. El hijo y la hija. Entonces está diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Muchedumbre qué es? Muchos. ¿No? Muchos. No se refiere a hijos de primera generación, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, que iban a ser una muchedumbre de descendientes de Abraham. Y muchedumbre es similar a lo que hemos visto en Apocalipsis, ¿no? Una multitud.
de gentes. Bien, hasta aquí ya tenemos todo esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces, vamos a nuestra guía, y ahora ya que tenemos todo esto, hay que ver ahora qué nos dice una promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? Vamos a leer Génesis 17, ya lo leímos. Génesis, ya vamos a leer Romanos 4, del 13 al 18. Romanos 4, por favor. En el libro de Romanos habla de Abraham, ya posteriormente llamado Abraham, que significa padre de una multitud, ¿no? Y ahí viene la palabra también, multitud. Entonces, aquí tenemos en Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 18, vamos a leer qué dice el título ahí de este pasaje. Dice, la promesa realizada mediante la fe. ¿Ah? Entonces podemos leer, y dice versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¿no? Sino por la justicia de la fe. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que ya no era por la ley dada en piedra, y eso lo vimos la semana pasada, en su primer intento de contrato que Dios quiso hacer bajo testigos a Aarón y Moisés. Los 10 mandamientos eran los encargados para que la nación de Israel, la novia de Cristo, cumpla ese contrato de los 10 mandamientos. Y ustedes recuerdan que en el segundo mandamiento, después de decir el primero, adora a Dios por sobre todas las cosas, el segundo mandamiento dice, no adorarás a ningún ídolo, a ninguna figura de hombre, de mujer, de nada. Entonces Dios quería una adoración para Él, el Dios que es espíritu y verdad. Pero cuando Moisés fue, recordando un poquito la semana pasada, para venir con el pacto, ¿no? Para que haya el pacto del matrimonio de los 2 hijos. Entonces, ¿qué hizo la hija? Los que han leído seguramente recordarán eso. ¿Qué hizo en esos 40 días que Moisés fue al desierto de Sinaí, al monte de Sinaí, en el desierto, a recoger las tablas de la ley en piedra, los 10 mandamientos? ¿Qué hizo el pueblo? Casi lo matan a Aarón. Y le dijeron, haznos un dios, como en Egipto, un dios de oro. Sacaron sus aretes, todo les hizo el becerro de oro, y comenzaron a adorar en el día 30 hasta el 40, adorando al ídolo de Egipto. Justo llega Moisés, y cuando encuentra a la novia adúltera, rompe las tablas de la ley, ya no valen, y Dios quiere destruir, matarlo a Israel. Pero ante la intercesión de un siervo como Moisés, Dios le dio la oportunidad que esa novia, esa descendencia, esa multitud cambie de estilo de vida, deje la idolatría, porque ese es lo que le causa más dolor a Dios que aún que una mentira, que aún que otro pecado que hagamos. Pero el pecado de idolatría es lo que más le hiere a Dios. Es como a ti, varón o dama, que me escuchas. Cuando tu esposa o tu esposo se va con otro o con otra y viene después a tu casa, ¿cómo te sientes? ¿Lo vas a recibir o le vas a cerrar la puerta? Dios lo quiso destruir. Por eso hoy vemos tantos feminismos, porque los hombres, las mujeres, o machismo también, cometen adulterio, y la mejor forma de que ya no lo hagan
es eliminándolo. Y Dios quiso eliminar a Israel, pero le dio la oportunidad de un nuevo pacto. Y eso es lo que estamos mirando aquí. Entonces la justicia ahora ya no es por la ley, sino por medio de los profetas, ¿no? Aquí estamos leyendo que no es así. Vamos a ampliar esto que hemos estado leyendo en Romanos 4, que nos dice, del 3 al 18, en Romanos 4, del 3 al 18, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Primero lo dio por la ley, pero no quisieron. Dios, al ver que no cumplían, hace un nuevo pacto, y ahora le dice, es por la fe en Jesucristo. Y es lo que nos dice acá, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Lógico, cuando tu esposo te saca la vuelta, ¿estás contenta, dama? Cuando tu esposa te saca la vuelta, varón, ¿estás contento y alegre? ¡Qué bien que se acostó con otro! ¡Hago fiesta! Causa ira. Eso lo dice la palabra. La ley causa ira, ¿no? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Y aquí saca fuera a muchos hermanos predicadores que dicen que solamente el Señor Jesucristo viene a llevar a su iglesia, que la iglesia solamente es del Pentecostés en adelante. ¿Y qué dice aquí la palabra que estoy leyendo? Por eso no creamos a cualquier predicador que nos demuestre lo que dice a través de la palabra. Aquí dice bien claro, ¿no? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para toda la descendencia de Abraham, no solamente para los que son de la ley, o sea, los judíos, sino también para los que son de la fe de Abraham. Es para todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. La fe. Entonces es para todos. No es como algunos dicen, solamente para la iglesia gentil, los judíos no entran. Hermanos amados, aquí está la palabra no miente. Nosotros podemos mentir, o errar, o adrede o no. Es un error, es una mentira. Es para todo judío que se convierte a Cristo, y para todo gentil que se convierte a Cristo. Y ese gentil, cuando ha creído en Cristo, que es su Padre, le pide que le adopte y se convierte en judío, por adopción. Y aquí lo dice bien firme la palabra en el versículo 16. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza, refiriéndose a Abraham. Abraham 2000 años antes de Cristo ya tenía la fe en sus manos. La fe, el creer. Por eso Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué dicen esperanza contra esperanza? Porque espera, recontraespera. ¡Claro! ¿Cuándo vino el Hijo, amados hermanos? Cuando él tuvo 99 años. Él ya no podía tener hijos por ningún método humano. Solamente lo pudo tener en la esperanza del método divino de Dios, que Él hizo que fuera viril, joven, para que pueda tener su hijo.
Esa es la esperanza. Y recontra esperanza, ¿por qué? Porque su mujer era estéril. Y ya estaba viejita. Ya no tenía regla. Entonces no podía tener hijos humanamente. Entonces, en esperanza para él, que le haga viril, y en recontra esperanza para Sarai o Sara, que pueda ser fértil, una mujer que nunca fue fértil desde su juventud. Y además había terminado la época de la regla. Aún así, Dios cumple lo que promete y le dijo, tú serás padre de una gran multitud. Y eso es lo que entendemos aquí, como dice, y llegó, creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas, como el polvo. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa es la palabra cuando la leemos y la explicamos. Pero vamos en Hebreos 11 también, y ahí vamos a recordar otra promesa de Abraham que nos habla y nos complementa, que Abraham y su descendencia es la gran multitud que está en Apocalipsis. Dice aquí, capítulo 11 de Hebreos, apunten ahí, Hebreos 11, 12. Dice, por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermanos? ¿Quién estaba como muerto? Abraham. Muerto virilmente, no podía tener hijos. Ya terminó, porque todo acaba un día. Al hombre, a la mujer, aún muerta su mujer, aún muerto él virilmente, no podían tener hijos. Por eso dice aquí bien claro, por lo cual de uno, hablando de él nada más, y ese ya casi muerto, no habla de muerte humana, de muerte que no podía tener hijos, de virilidad, muerta su virilidad, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud de descendientes de hijos, y como las arenas del mar que están a la orilla del mar, innumerable. Entonces concluimos esta parte. Esa gran multitud de Apocalipsis 12 se refiere a Abraham y toda su descendencia hasta hoy o hasta mañana, cuando venga Jesucristo a llevar a su pueblo. Ahí terminará la descendencia escogida de Abraham, la novia del Cordero, la gran multitud que lo encontramos allí en Apocalipsis. Pero quiero ir a otro pasaje de esta gran multitud. Vamos a leer en Apocalipsis 7, 9 al 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Apocalipsis 7, está bien. El Apocalipsis 7, 9 al 10. Y aquí estamos en Apocalipsis. Capítulo 7, versículos 9 y 10. Recuerden que eso lo hemos predicado. Quizás muchos de ustedes no lo han escuchado, o la gran mayoría ya se olvidaron, porque así es nuestra memoria. Por eso es que nosotros, para recordar siempre las cosas de Dios, todos los días de nuestra vida, tenemos que estar leyendo las Sagradas Escrituras. Y Dios va escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como somos humanos, por más inteligentes, por más memoristas, nos vamos a olvidar. Pero leyendo y leyendo y leyendo cada año, recordamos y recordamos y recordamos. Entonces, yo prediqué de esto. He escuchado prédicas de otros hermanos, que los respeto, pero no comparto sus opiniones. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que esta gran multitud del capítulo 7, 9 y 10, hasta el versículo 17, ellos dicen que esa gran multitud
son aquellos cristianos desde el Pentecostés hasta el día que termine todo el Apocalipsis. En el versículo 24, cuando vemos otra cantidad de gente que es llevada al cielo, pero dice de que ellos, los que fueron cortados la cabeza, los que pasaron la gran tribulación. Aquí no nos habla nada, aquí nos habla que estos hermanos fueron sacados de la gran tribulación. Aquí, en versículo 14, antes de leerlo los dos, del mismo capítulo 7, para ver de dónde salen esta gran multitud. Y dice, y les dije, Señor, versículo 13, pregunta, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Entonces la respuesta es, y le dice el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Salieron de la tribulación, no subieron hasta el final. Es muy posible que estas personas en esos 7 años de gran tribulación, cuando comiencen, en sus primeros años, 1 o 2, Dios envíe a sus ángeles a recogerlos. Y entonces versículo 9 y 10, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual, ahí está, la cual nadie puede contar. Bien clara, y hace amén con la descendencia de Abraham cuando Dios le prometió. Serán como el polvo, cuéntalo si puedes. Serán como las arenas de la orilla del mar, cuéntalo si puedes. Serán como las estrellas del firmamento, cuéntalo si se puede. Hermanos amados, amigos que escuchan, ¿podemos contar las estrellas? ¿Podemos contar las arenas del mar? ¿Podemos contar el polvo? ¡Imposible! Entonces todo esto concuerda. La gran multitud que nadie podía contar son la descendencia de Abraham. Ellos son. Por eso hemos mirado todo Apocalipsis 12, 14, 16, creo que 17, mirando las promesas de Dios a un hombre que no podía tener hijos porque su mujer era estéril. Y es padre de una gran multitud que nadie puede contar. Israel celestial o espiritual, o podríamos llamarlo también Israel que ha creído en Jesucristo. Esa es la novia que estamos hablando. Y aquí bien claro lo dice, ¿no? Esa gran multitud que nadie puede contar, y de toda nación. No es solamente del pueblo de Israel, pero es el Israel. ¿Por qué tiene que ser Israel? Porque tiene que ser descendiente de Abraham. Pero aquí dice de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua o idioma, estaban delante del trono de Dios en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban con gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermoso. Así podemos demostrar y entender que esa gran multitud de Apocalipsis 7, que es llevada, tan pronto empezó esta gran tribulación, es llevada hacia las nubes. Los que no lograron llegar a ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano maduro de 30% para arriba, se quedará para sufrir la gran tribulación que no quisiera que nadie de ustedes se quedara. Por eso, ánimo, ánimo, lean la palabra, vivan la palabra. No hay otras cosas. Hoy estamos a las puertas del inicio de esa gran tribulación. Con esto no quiero asustarles,
quiero prevenirles. Quieren quedarse a sufrir cuando el diablo les pida que se marquen en su frente con el sello del diablo para que puedan comprar y vender. ¿Van a hacerle caso al diablo? Y si no le hacen caso, ¿qué va a pasar? Van a tener que cortar el cuello, la cabeza, en la guillotina, para que muera. Pero he ahí la palabra. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Esos cristianos en crecimiento que no lograron pasar, aprobar su nota, como aprobamos nota en la universidad, en el colegio. Esos que no aprobaron su nota están jalados, se quedarán para la vacacional, que es la gran tribulación. Entonces concordamos hasta aquí que esa gran multitud, no dice gran, esa multitud es la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 y 10, y es la gran multitud de la descendencia de Abraham, como las estrellas, como las arenas del mar, como el polvo, que no se puede contar. Ahí estaré yo. ¿Estarás tú ahí? ¿Estás seguro que estarás allí? Aprende a tener esa seguridad. ¿Y qué nos da seguridad? La palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, jamás vas a tener seguridad. Puedes decir, sí, me lleva el Señor, sí, me lleva. Pero si no lees, no tienes fe. Leer la palabra nos llena día a día de la fe, la fe, la fe. Por favor, hermanos, por favor, familia, por favor, amigos, no hablo mentiras. No me ha dado nueva vida Jesucristo para hablar mentiras, para venir a engañarles. ¿Qué ganaría yo con engañarles? Para decirles la verdad. Y diciéndoles la verdad, yo ganaría mucho. ¿Saben qué ganaría? Ser el Hijo de Dios. Ser el descendiente de Abraham. ¿Se dan cuenta? Porque decimos verdad. Si mentimos, somos hijos del diablo. Y esas mentiras adrede no deben existir en nuestra vida. Que haya mentiras que a veces son casualidades de improviso, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Sara, pero no una mentira que lo planifico. Yo voy a mentir, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir lo otro. Si tú haces ese tipo de mentiras, eres hijo de Satanás. Recuerden muy bien, el primer paso que damos para ser hijos de Abraham, hijos de Dios, hijos del Padre Jehová de los ejércitos, y ser la novia de Jesucristo. El primer paso es que de tu vida saques toda idolatría, toda figura de diosecito, que el mundo te ha engañado, el diablo, mejor dicho, te ha engañado. Y me engañó a mí, 40 años de mi vida. Pero gracias al cielo, gracias a Jesucristo, pude destruir toda idolatría de mi vida. No tengo ni ápice de idolatría, pero sí tengo grandeza del Dios lindo y precioso que se llama, que es el Espíritu Santo y que se llama Jesucristo. Bien, vamos, entonces concluimos hasta aquí que esa gran multitud, o esa multitud, es la descendencia de Abraham. Israel que lo formó. ¿Pero qué es Israel? Tiene que tener el nuevo pacto. Ya no el Israel del antiguo pacto de la ley. Ahora tenemos el nuevo pacto de la fe, que Dios viviendo en nuestros corazones, escribiendo día a día su ley. Carlos, no mientas. Carlos, no hagas esto. Una voz que cuando tú le escuches, sí o sí, tienes que obedecerlo. Imagínate que alguien se va cuando estás durmiendo, o tú como hijo, va tu padre o tu madre a tu cuarto. ¡Manuel! ¡Levanta!
inmediatamente te levantas. Cuando está aquí adentro, quizás no grita, pero su voz es como un sonido encantador que va por todas nuestras venas, va a nuestro cerebro, y tenemos que obedecer a que con voz apacible nos habla cada día, que está viviendo aquí en el corazón, y su voz a través del torrente circulatorio por la sangre va llegando a tu cerebro. Javier, Javier, despierta, no duermas. Y nos habla que tenemos que sí o sí obedecerlo. Bien, vamos a mirar en el versículo 1, 3 y 6, hay una palabrita que se repite. Aleluya. Capítulo 19 estamos viendo, capítulo 19. Recuerden, estamos en capítulo 19 de Apocalipsis. Ya hemos analizado el versículo 1 y 6 respecto a la multitud. Ahora estamos analizando también el versículo 1, 3 y 6, que en los tres encontramos esta expresión, aleluya, o como dicen los hebreos, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa? Alelú. Lo vamos a separar, alelú, y la otra palabrita, ya. Y vamos a poder entenderlo. Alelú significa alaben, alabar, loar, loor. Palabras de gratitud para alguien. Supuestamente no para alguien humano, sino tiene que ser para alguien divino. Alelú, alelú, es alábenle, loenle, denle voces de gratitud al divino. Pero la palabra ya es el nombre de Dios. Recuerden que el nombre de Dios tiene solamente 4 letras. La Y, H, W, H. No tiene consonantes. Entonces la primera letra es la Y. Y acá está la Y. Ahí le han puesto una vocal, la A. Es por eso que los judíos, a Dios del Éxodo, donde están las 4 letras, ellos le llaman Yahweh. Yahweh, que traducido a nuestro castellano es Yahvé. Pero otros pensantes, bueno, ellos serán culpables, no le pusieron una A, sino una E, Y, una O, Yeo, y una A, Jehová, que se llama en castellano Jehová. Pero son nombres, son letras que lo han agregado, ¿no?, los judíos y después los reformadores. Pero antiguamente no se sabía el nombre de Dios. Entonces aquí está, ya es el nombre de Dios. Aleluya. Gratitud a Dios. Alaben a Dios. Alaben a Dios. Entonces cuando tú escuches y en adelante, aleluya, 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 ¿qué están diciendo? Alaben a Dios. Grande es Dios. Grande es Dios. Hermoso es Dios. Mi Padre es Dios. Alaben a Dios. Eso dice. Alaben a Dios. 3 veces se repite y es una canción de gozo, de alegría. ¿Por qué esa multitud alaba a Dios y dice aleluya, aleluya, aleluya? ¿Por qué? Porque dice, porque Él es justo y porque Él es el que determina los juicios y ha mandado su juicio en el capítulo 18. ¿A quién? Ha destruido
a la gran ramera, a la gran Babilonia, a esa institución religiosa que maneja el mundo. Es destruida, por eso vienen a cantar con gozo, aleluya, aleluya, porque tú eres justo, Dios Todopoderoso, porque has destruido al enemigo, solamente tú podrías destruirlo. Entonces es una alabanza de gozo, de liberación. Ya cuando se produzca todo este tiempo que es en un futuro, va a llegar el día en que Dios va a destruir a Satanás, a sus socios y todos los humanos que lo sigan. Y yo no quiero que estés ahí. En mi tierra, decía mi padre, cuando nosotros nos portábamos mal, ¿saben qué decía mi padre? Pongan las barbas en remojo. ¿Qué significa eso? Porque mañana viene y te corta las barbas. Y cortar las barbas, cantidad que hay así, con solamente agüita, sin jabón, es un dolor terrible. Y eso es lo que va a ocurrir con muchas personas que pasen esa gran tribulación. Por eso yo les estoy advirtiendo. Sea hoy el día que inicien su vida arrepintiéndose de sus ídolos, arrepintiéndose de la idolatría, que es lo que más dolor le causa a Dios. Y enseguida destruyan la mentira de la mano con Jesucristo. Y pueden cantar, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¿Ah? Bendito sea el Señor que me liberó de las idolatrías, me liberó de las mentiras, y así cada paso de vida nos va a ir liberando de cada pecado, cada pecado, cada pecado, cada pecado, porque Él nos va a llevar a la gente que son santas y perfectas 100%. Pero tenemos la gran bendición que aún llegando al 30% nos va a llevar, porque el 30% es la nota probatoria de Dios. ¿Por qué les digo? Porque así está escrito en su palabra. En todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está la parábola del sembrador, búsquenlo. Parábola del sembrador, busquen. Y ahí va a encontrar que con 30% para arriba es un verdadero hijo de Dios. Y a eso lo va a llevar. ¿Qué? Y el resto te va a regalar. En un abrir y cerrar de los ojos, como le hizo a Abraham, tener hijo sin que él pueda, ni la mujer, así te hará. A ti con 30% te regalará el 70%, entonces 100% te irás perfecto, santo, puro, inmaculado a la presencia de Dios, porque nadie que sea puro, santo, puede entrar en el cielo. Bien, ya vimos, hay que mirar, ya todavía estamos a tiempo, hay que mirar ligeramente la expresión que nos habla acá también de los 24 ancianos. Estamos también en Apocalipsis 19. Ahí encontramos la expresión los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Esto hemos predicado, pero vamos a recordar en unos 5 minutos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Aquí hay muchos hermanos también, con grandes títulos en universidades teológicas, que le enseña un hombre, un teólogo, enseña la hermenéutica. ¿Hermenéutica será esa palabrita en la Biblia? No existe. La hermenéutica es una ciencia humana, para que tú puedas entender la palabra mirando con profundidad desde cuándo viene, qué dice, cuál es el contexto que tiene que juntar con el contexto. Y aplica la hermenéutica para entender la Biblia. La Biblia no se entiende con la hermenéutica, amados hermanos. Si no, sería privilegio de 4, 5, 10 grandiosos en hermenéutica.
para que se saquen el pecho, que son los hermenéuticos. Yo encuentro que la Escritura nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, que si nosotros leemos la palabra, leemos nada más, no memorizamos, leemos con amor, Dios nos puede hacer sabios. ¿Para qué? ¿Sabe para ser como Einstein? ¿Para destruir el planeta? No, sabios para entender las cosas de Dios. Esa sabiduría nos da Él, para entender las cosas de Dios. Y no necesitamos tanto de hermenéutica. Se los digo porque es así. Hay muchos que se jactan de la hermenéutica y son campeones en hermenéutica. Y dicen, muy suelto de huesos, que esos 24 ancianos es la iglesia. Que ya está ya la iglesia desde que comienza Apocalipsis 4, ahí aparecen los 24 ancianos y dicen que ahí ya están, que esos son los representativos de la iglesia, representan a la iglesia. Hermanos amados, acabo de mostrar que esta gran multitud que nadie puede contar son todas las almas de los hijos de Abraham que cumplieron la ley de Moisés en su tiempo y los hijos de Abraham en nuestro tiempo, que creemos en el autor de la vida, en quien me dio vida y todavía viene y me ha regalado vida eterna. En Él creo. A esos hijos de Abraham busca el Señor. A esos hijos de Abraham. Pero no podemos decir que estos 24 ancianos son la iglesia, representantes de la iglesia. La iglesia tiene que ir uno por uno. Van a venir los ángeles, llevar uno por uno. No van a venir a llevar a los representantes de mi familia, o los representantes de la iglesia. A todos los creyentes va a venir a llevarlos. Los que son esos creyentes que han pasado el 30%. ¿Quiénes son entonces estos 24 ancianos? Solamente 2 pasajes quiero mencionarles. Mateo 19, 27, por favor. Mateo 19, 27 y 28. Mateo 19, 28 y 28 nos dice: entonces respondió Pedro al Señor Jesucristo. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro? Dejó casa, esposa, hijos, y se entregó a tiempo completo a trabajar para Jesucristo. Entonces por eso dice él aquí: Señor, hemos dejado todo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Por la pregunta de Pedro. Versículo 29, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ¿qué es la regeneración? En el momento cuando Dios a todos los que tienen el 30% y les regala, les regenera, les regala ese 70% que falta para que sean perfectos, ya están regenerados. Entonces dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarás en 12 tronos, para que juzgues a todo el pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos que hay 12 de los 24 ancianos, que son los 12 apóstoles. No me equivoco, porque la palabra lo dice, yo creo la palabra. Pero vamos ahora a mirar otro versículo en Apocalipsis 21. ¿Ya? En Apocalipsis 21, por favor, vamos a mirar otro versículo que nos va a enseñar lo que les estoy diciendo. Versículo 21 capítulo 21, disculpen. Apocalipsis 21, versículos 12 y después el 14. ¿Qué nos dice?
tenía un muro grande, está hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces es la Nueva Jerusalén, la ciudad donde vamos a ir a vivir. ¿Qué dice? Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, ojo, con 12 puertas. Un muro para toda la ciudad de Jerusalén celestial y no tiene 5, ni 10, ni 20, tiene 12 puertas. Ojo. Y entonces, ¿qué dice? Y en las puertas, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, en las 12 puertas de la entrada a la ciudad de la Nueva Jerusalén, hay 12 puertas, y ahí está inscrita el nombre de los 12 hijos que tuvo Jacob, llamado Israel. Por eso dice las 12 tribus de los hijos de Israel, es decir, los líderes de la descendencia de Abraham del Antiguo Testamento. Pero vamos al 14. La palabra no miente, hermanos. Yo por eso me gusta con palabra predicar. No voy a predicar de memoria lo que me viene a mi cabeza, porque hay que demostrar con palabra. Versículo 14. Y el muro de la ciudad, el muro, los que levantaban como muros, tenía 12 cimientos, o sea, 12 columnas. Los que conocemos de construcción sabemos. Entonces, tenía 12 puertas, pero tenía 12 columnas. Toda la construcción de alrededor de la Nueva Jerusalén. Entonces tenía 12 columnas, 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más puedo demostrarles? Son los 12 apóstoles y los 12 hijos o descendientes de Jacob, de Israel, son los que están inscritos ahí. No son la iglesia. No te dejes engañar. Si que te dicen que son la iglesia, que te demuestren, pues, bíblicamente, ¿dónde dice que esos 24 son la iglesia? No hay ni un ápice que nos puede decir que esos 24 ancianos conforman la iglesia, la novia del Cordero. No. Demostrado con palabras de Dios. Bueno, ya vimos que todas estas cosas, ahora vemos el capítulo 19, 5, 7 y 9, hasta el 9, el gozo y la alegría de la novia del Cordero, porque está cerquita las bodas para el Cordero, ¿no? Y, bueno, hay que dar una pequeña lectura en Apocalipsis 19, 5. Acá estamos, Apocalipsis 19, 5, 7 y ahí la 9. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la novia? Los descendientes de Abraham. Hay un descendiente de Abraham, hermano de Israel, Esaú. ¿Estará allí? No, porque sus acciones nunca fueron justas. Serán dejados, fueron dejados y serán dejados. Yo tengo 6 hijos, ¿estarán todos allí? Yo quiero, pero depende de ellos. Ahí dependía de Esaú, que despreció la primogenitura. Él era el llamado a ser el representante de Israel.
Tú, hijo, hija que me escuchas, eres llamada para ser representante de Israel. Pero yo no te puedo obligar. Tú, hermano, hermana, que me escuchas, tú estás llamada para ser la novia. Pero yo no te puedo obligar. Tú, familia, Blas Luján, amigos que me escuchan, están llamados todos para ser la esposa del Cordero. Pero yo no te puedo obligar. Yo lo que puedo es solamente enseñarte lo que Dios me ha enseñado a mí. Nada más. Tú tienes que tomar tu propia decisión. Pero aquí estarán todos los que han hecho acciones justas. A eso serán la novia. Bien. Y por último, vamos a ver estos últimos versículos. Acá del versículo 9 y 10 de Apocalipsis 19. Y con eso vamos terminando. Que dice: y el ángel me dijo. ¿A quién? A Juan. El ángel le dijo a Juan: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, bien, felices, gozosos, los que vienen a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras falsas. No, son palabras verdaderas de Dios. Por eso les digo, cuando ustedes escuchen, cuando alguien les hable de Dios, que le digan: adóralo, este es Dios. Demuéstrame que en la palabra dice que es Dios. No, pero que, mira, se apareció la Virgencita en Cúcuta. ¿Dónde dice en la Biblia que va a aparecer la Virgen? Nos han engañado, nos han mentido. Y por eso que aquí encontramos, estas son palabras verdaderas, las que están escritas en todas las Biblias, llámeles católica, evangélica, protestante, todas son 99% iguales, o 90% ponle iguales. Todas son, tendrán algunos errores, pero son minúsculos, que cuando tú lees dirigido por el Espíritu Santo, barres lo que no vale y grabas en tu memoria lo que vale. Entonces, estas son palabras verdaderas. Y aquí, ojo, un error que cometió nuestro hermano Juan. Y Juan se postró a los pies del ángel para adorarle. Y él le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa consiervo? Somos al mismo nivel. Nosotros cuando estemos allá en la ciudad de Nueva Jerusalén, tendremos el mismo nivel de los ángeles. Fieles los que están ahí. Entonces dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cometió un gravísimo error nuestro hermano. Pero hubo otro hermano, otra vez le ocurrió a nuestro hermano, otra vez le ocurrió el postrarse, que está en el versículo 22, ¿no? En el versículo 22, cuando se postra nuevamente, entonces el ángel le dice: no lo hagas. Yo soy en el mismo nivel tuyo. Dice bien claro así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que le hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me dijo, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Y tenemos en el libro de Hechos, capítulo 10, 25 al 26, otra historia que ocurrió diferente a la historia de Juan. Pedro fue llamado por un capitán Cornelio para que le hable de la palabra de Dios. Y Pedro fue. Cuando llegó y tocó la puerta de su casa, anunciaron: llegó Pedro. Y cuando pasó Pedro,
Cornelio se postró y lo adoró. Pedro agarró y dijo, ¡no! ¡Eso es pecado! ¡No hagas eso! ¡Levántate! Adora solamente a Dios. Hermanos, ¿qué está ocurriendo hoy en el mundo? Adoramos a seres inertes que dicen que es Jesús. Adoramos a dioses inertes que dicen que es la madre de Jesús. Adoramos a ángeles inertes que están ahí hechos estatuas o figuras. Adoramos al representante de la iglesia en el mundo que dicen. Y cuando viene toda la gente se postra, lo adoran como a Dios. ¿Qué? ¿Acaban de escuchar ustedes? Cometió el error Juan, sí, pero está escrito para que nosotros no volvamos a caer en ese mismo error, que ya no va a ser un error, va a ser un pecado terrible. Adora solamente a Dios, adora solamente a Dios. ¿Y dónde está Dios? En mí, está en mi corazón. Y lo adoro donde voy, donde estoy, con lo que hago, con lo que hablo. Y lo adoro, porque está aquí, me ve, donde voy me ve. Tengo temor de Dios. A Él lo adoro. No adoro a ninguna cosa visible. Es el pecado más grande que tienes que quitarte de tu vida. Gracias, papacito querido. Gracias, Padre amado Jesucristo. ¿Te ha placido vivir en nuestros corazones? Para que seamos nosotros tu verdadero templo, como lo dice en 1 Corintios 3, 16 y 17. Que nos has hecho a nosotros, a cada ser humano, lo has llamado para que sea tu templo. Pero lamentablemente, Señor, Satanás y sus demonios han engañado. Me engañaron a mí desde que nací hasta los 40 años. Ahora no me pueden engañar, porque te conozco, Señor. Porque vives dentro de mi corazón, un ser invisible. No te puedo pintar, no te puedo tomar una foto, no te puedo hacer una escultura, porque sería el pecador más terrible. Te adoro en espíritu y en verdad, tú que vives en mi corazón. Y mañana cuando vengan tus ángeles, ¿a quiénes llevarán? A todos los que tienen a Dios en sus corazones, que es el Espíritu Santo y verdad. Papito lindo, te pido por mi familia, mis hijos, mi familia, mis hermanos de la iglesia, mi familia sanguínea, que estamos pasando momentos muy difíciles. Te pido porque cada uno entre a su cuarto para pedirte perdón por tanta idolatría, por tanto engaño de este mundo, y nazcan de nuevo, y tú les esperarás con los brazos abiertos. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado este mensaje, y a quienes escucharán, derrama tus bendiciones, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Dios. Amén. Amén y amén.